¿qué tal para todos ustedes? Bienvenidos a este programa de Radio Paz. Nosotros contentos y felices de tenerlos nuevamente aquí en nuestra casa y poderlos saludar a través de este medio de comunicación. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial para estar revisando siempre los perfiles de la iglesia, de nuestra iglesia católica. Y gracias a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen María, hoy nos permite estar aquí con todos ustedes para llevarles diferentes temas y también diferentes perfiles. Pues hoy tenemos la grata compañía del padre Rodolfo Capaloza. Exacto. De Buenos Aires, Argentina. Padre, nos alegra mucho tenerlo aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Para mí es una alegría realmente estar aquí y poder establecer este diálogo contigo y con aquellos que nos acompañan y que nos ven. Bueno, padre, usted es, les comentó, párroco de Santa Isabel de Hungría. ¿Hace cuánto está allí? Cuéntenos un poco de su experiencia. En esa parroquia estoy hace 2 años. Yo soy palotino, pertenezco a la comunidad palotina. Más específicamente el nombre de nuestra comunidad es Sociedad del Apostolado Católico. Tenemos en Buenos Aires algunas parroquias, 2 parroquias precisamente, y yo estoy en una de ellas, Santa Isabel de Hungría. ¿Hace cuánto está en esta parroquia? Hace 2 años. Hace 2 años está Hace en 2 la parroquia. años, sí. ¿Qué es la comunidad de los palotinos? Es una sociedad de vida apostólica, una comunidad de consagrados, fundada por San Vicente Palotti en el año 1835. Él funda en ese año una comunidad de sacerdotes y laicos con el fin de promover el apostolado de todo el pueblo de Dios, despertar la vocación apostólica de todo el pueblo de Dios. Él decía que el mandamiento principal es el mandamiento del amor y nadie ama a su hermano si no busca para su hermano la salvación de Dios, es decir, si no busca la salvación para el otro como su propia salvación. Buscar la salvación eterna, anunciar el Evangelio, presentar a Jesucristo es apostolado, y por eso el apostolado es fruto del amor, y todos los bautizados estamos llamados al apostolado, a la evangelización, diríamos hoy. Bueno, de paso por la ciudad de Miami, aquí por la arquidiócesis, ¿cómo la han tratado? ¿Cómo se ha sentido? Pero muy bien, muy bien. Vinimos para hacer este programa que hemos hecho, este panel que hemos tenido anoche con el señor arzobispo y con el vicecónsul del consulado argentino acá en Miami, y el tema era, fe y sociedad, fe y compromiso social, a partir del hecho sucedido en Argentina el 4 de julio de 1976, en que fueron asesinados 5 palotinos. ¿Cómo fue la experiencia de venir a contar los hechos que precisamente se documentaron hace muchos años con respecto a esta historia? ¿La gente receptiva, le gustó a la gente? ¿Qué impresión se llevó? Me llevé la impresión de que la gente le gustó, se conmovió, ayuda a reflexionar. Me parece que es importante abrir este tema. Muchas veces, y no está mal, nos quejamos de los límites, de las debilidades de nuestra iglesia, que son reales. También en nuestra iglesia hay hombres que se han jugado por Cristo y que son nuestra riqueza. Entonces también tenemos que mostrar la acción del Espíritu Santo en estos hombres que han sido fieles a Jesucristo. Y he visto que ha habido una buena recepción, sí, incluso algunos muy emocionados. Para mí lo que más me gustó es el comentario, o lo que más satisfecho me dejó, es el comentario de algunos que este panel, este encuentro que hemos tenido, sirvió como para poder profundizar la fe, madurar en la fe, fue un momento de crecimiento, porque creo que lo que se busca es eso, ¿no? Profundizar en la fe, por supuesto. Bueno, hemos invitado al padre Rodolfo, pues porque precisamente de paso por la ciudad de Miami, como nos contaba hace un momento, para documentar, y qué bueno que ha sido la impresión de la gente, fortalecer en su fe, conocer un poquito de esta historia, de lo sucedido en los hechos de 1976 en San Patricio, en Argentina. Pues le hemos querido invitar a usted, padre, para que nos narre un poco de esos hechos y poderle contar también a la gente a través de este medio de comunicación lo sucedido y a raíz de esto plantear algunos temas también. Descríbanos, padre, un poquito quiénes eran esos seminaristas, quiénes eran esos sacerdotes de la época. Bueno, la comunidad estaba formada por 3 sacerdotes y 5 seminaristas en aquel momento. Uno de los sacerdotes, el padre Pedro Dufó, era un sacerdote que había sido párroco y director del colegio, y en esos momentos, se había dejado todo cargo, tenía alrededor de 70 años y por eso estaba más dedicado a actividades ministeriales sin ningún ejercicio, digamos, de cargo alguno. Estaba el padre Alficheli, que era el párroco, el superior de la casa y también el responsable último del colegio. El padre Alficheli también prestaba servicios en la arquidiócesis como director de un seminario de catequesis. El padre Kelly tendría en aquel momento cerca de los 50 años, 45 años, entre 45 y 50 años. Y el padre Alfredo Liden, que era el superior de los palotinos en Argentina,
pertenecientes a la provincia irlandesa, es decir, del grupo que había venido de Irlanda, era el delegado del provincial, por eso era uno de los superiores de Argentina. Y también tenías entre 55 y 60 años en aquel momento. ¿Qué recuerda usted? Perdón, faltaban los seminaristas. Sí, los seminaristas serían los dos que murieron, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Salvador tenía 29 años, Emilio tenía 23 años. Dos seminaristas y dos tres seminaristas. sacerdotes. Y después formamos la comunidad, otros 3 seminaristas, que en esa noche no estábamos en la casa, por eso no nos fuimos asesinados. Y habría un cuarto seminarista que pertenecía a esa comunidad, pero durante todo ese año estaba haciendo estudios en el CELAM, un curso de catequesis. Padre, antes de lo sucedido tan nefasto definitivamente en esta fecha del 4 de julio en Argentina, ¿qué recuerda usted con sus compañeros sacerdotes, con los seminaristas? ¿Qué comentaban días antes? ¿Qué compartieron? Era un tiempo muy difícil en Argentina. El golpe militar se había producido en marzo de ese año y aquí estamos hablando de julio de ese mismo año, ¿no? Estamos hablando del año 1976, es decir, ni siquiera habían pasado 4 meses del golpe militar. Pero ya había noticias de desaparición de personas, de torturas, de detenciones ilegales y hasta de personas que habían sido asesinadas. Era un tiempo muy difícil, un tiempo en donde la Iglesia sufre persecución. Y una semana antes la comunidad se reunió, nos hemos reunido en las reuniones que teníamos todas las semanas de comunidad. Y la pregunta que nos hicimos esa noche es que, bueno, la situación está muy difícil, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Era una comunidad que estaba viviendo todo el espíritu del Concilio Vaticano II, todo el espíritu de Medellín, y por eso una comunidad que quería anunciar un evangelio que iluminara la vida social, la vida ciudadana, los vínculos, un evangelio que anunciara el reino de Dios que ya había comenzado, que ya comenzó entre nosotros, ¿no? Y por eso el reino de Dios significa también poder impregnar del evangelio todas nuestras dimensiones de vida, la vida ciudadana, la vida política, la vida como vecinos, la vida familiar. Y por eso la predicación, los signos, lo que nosotros anunciábamos era el valor de la vida y también denunciar que la vida no estaba siendo respetada. A raíz de eso la pregunta fue, bueno, ¿no tendríamos que un poco moderar este mensaje por el tema de que la vida estaba en riesgo? Y la respuesta que ellos dieron fue, tenemos que ser fieles a Dios, fieles al Evangelio, antes que a los poderosos de este mundo. Y eso los constituye en testigos de la fe. Ellos sabían que la situación era difícil y que les podía pasar algo por anunciar el Evangelio, ¿no? Y optaron por anunciar el Evangelio. El clima que se estaba viviendo previo en el país era un clima muy difícil y había en la comunidad circulando alguna carta con denuncias de que, bueno, alguno de los padres era comunista, con denuncias de que realmente no se estaba siendo fiel al Evangelio, por aquellos que pretendían una iglesia que no hablara de la situación, una iglesia que callara su palabra ante lo que se estaba viviendo, ¿no? Y bueno, el Evangelio no es solo para ser vivido privadamente, el Evangelio tiene que iluminar todo tipo de relación. Y es imposible anunciar el Evangelio sin un compromiso con la dignidad de toda persona, ¿no? El Evangelio dignifica a la persona y anunciar a Jesucristo es anunciar el valor de cada persona, ¿no? Y por eso algunos se sentían como que amenazados por esto y habían circulado. Cuando digo algunos, digo más gente ligada al poder militar en aquel momento, ¿no? En el barrio había gente muy ligada al poder político, al poder militar en aquel momento. En aquel momento, 1976. Pues este será el tema que nos convoca para este programa y de esto estaremos hablando. Por eso hemos invitado al padre Rodolfo, quien ha venido desde Buenos Aires, Argentina, y hoy nos visita. Y pues queremos que nos cuente estos hechos que sucedieron y cómo definitivamente esto alimenta también nuestra fe. Ya venimos en un segundo con ustedes aquí en Radio Paz. Bueno, y aquí estamos de regreso con todos ustedes en nuestro programa aquí en Radio Paz. Estamos con un invitado especial, el padre Rodolfo Capaloza.
Él es de Buenos Aires, Argentina. Para los que se acaban de incorporar a nuestra programación, él es párroco de Santa Isabel de Hungría y nos visita por estos días porque ha sido invitado por la Arquidiócesis de Miami, nuestro arzobispo, para participar en la presentación del documental San Patricio, debido a los hechos que ocurrieron tan nefastos en 1976 en Buenos Aires, precisamente cuando 5 personas, 3 sacerdotes y 2 seminaristas perdieron la vida asesinados en esta época. Está con nosotros el padre y continuamos con usted, padre, documentando precisamente sobre este hecho del cual pues literalmente usted se salvó. Sí. Padre, en el documental que se presentó aquí en la ciudad de Miami, se llama San Patricio, una de las madres de los sacerdotes cuenta durante el documental cómo ella, antes de cerrar la tapa del cajón de su hijo, le pedía que le diera la posibilidad y la fuerza de poder perdonar, para no quedarse con ese rencor. Al igual que ese perdón y al igual que el presentimiento que ella misma expresaba que sentía, porque decía que había soñado ya con su hijo muerto, ¿usted tuvo algún presentimiento, tuvo algún instinto que reflejara de pronto lo que iba a suceder? Sí, en primer lugar lo de esta mamá, mira, fue muy elocuente, ¿no? Porque cuando su hijo fue asesinado, esa madrugada, ella vivía en San Antonio de Areco, donde hay una parroquia palotina. Esa mañana ella estaba barriendo la vereda, pasa una vecina y le comenta de estos hechos sucedidos en Buenos Aires. Y ella empieza a como que asociar estos hechos a la presencia de su hijo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando se acerca el párroco de nuestra parroquia palotina en ese lugar y ella lo ve con los ojos llenos de lágrimas, le pregunta, ¿Emilio también? Y el padre le dice, sí, Emilio también. Y ella dice, yo anoche lo soñé. Incluso llama por teléfono a su cuñado, que era el que había ido a reconocer el cadáver, y le pregunta cómo estaba vestido. Y ella lo soñó de la misma manera en que Emilio estaba vestido, ¿no? La mamá de Salvador también tuvo ese presentimiento, porque cuando yo le fui a avisar, ella me dijo, yo presentí que a mi hijo le pasó algo. Y yo esa noche, cuando yo tenía que regresar con ellos a la casa, era mi comunidad, nosotros habíamos ido al cine con los 2 seminaristas, con Salvador y con Emilio. Los padres no habían podido venir porque tenían casamientos esa noche, tenían que celebrar casamientos. Además, uno de los padres, si no venía el organista, iba a tocar el órgano en el casamiento. Cuando llegamos a ver la película ya había comenzado. Entonces decidimos quedarnos a la próxima función, que ya era la última, la trasnoche. Fuimos a ver la película y cuando estaba finalizando la película, recién en ese momento yo miro la hora y digo, uy, qué tarde que se hizo. Y ahí me acordé que ya estábamos casi en la madrugada del domingo, ya eran cerca de las 2 de la mañana. Me acordé que ese domingo yo tenía que ir a la casa de mis padres. Y mis padres vivían relativamente cerca del cine. Entonces pensé, no tiene ningún sentido a esta hora regresar a la parroquia, que teníamos que atravesar la ciudad de un lado hacia otro. No había metro, no había subte en ese momento. Ya por la hora se tardaba mucho en ir en bus, en colectivo, como decimos nosotros. Sí. Y ahí dije, no, me conviene ir a la casa de mis padres directamente porque estoy muy cerca. Nunca llevaba conmigo las llaves de la casa de mis padres. Si yo no tenía la llave era muy difícil entrar porque a la noche cerraban la puerta que tenía acceso a los 2 departamentos y había un timbre que sonaba en el primer departamento y todavía no había un timbre que sonaba en el segundo, que era el que alquilaban mis padres. Así que si yo no tenía llave no podía entrar. Esa tarde yo había decidido juntar todas las llaves en un solo llavero. Yo tenía la llave de la parroquia, la llave del colegio donde trabajaba, eran 2 y 2. Y 2 llaves de la casa de mi padre. Y dije, bueno, en lugar de tenerlas separadas, las uno, y por eso tenía conmigo las llaves, cosa que nunca sucedía. Y si yo no hubiera tenido las llaves, no hubiese podido ir. Había otros 2 obstáculos. Uno, que no le había avisado nada al padre Alfi, que era mi formador. Pero dije, él va a entender que esto es lo más lógico que puedo hacer. No era costumbre ir a dormir hacia la casa de nuestros padres si no había realmente una causa que lo justificara. Además estábamos viendo también con el padre Alfi de saber discernir. Yo hice mi discernimiento y decidí. Y mis compañeros, por supuesto, no sé cómo si se usa este término acá, me iban a cargar, no sé si a tomar broma, digamos, sí. Porque yo recién había entrado a la comunidad. Entonces me dije, bueno, estás extrañando, te agarró mamitis, volvé con nosotros. Pero bueno, yo me mantuve en mi decisión, ellos lo entendieron.
Y bueno, así fue que fui a la casa de mis padres esa noche. Y por eso no estuve con ellos, ¿no? Si no, yo tendría que haber muerto con ellos, ¿no? Cuando iba para la casa de mis padres, había algo que me decía interiormente, tenés que regresar a la parroquia. Pero era como una cosa, quizás porque no había avisado nada, porque no era común hacerlo, pero yo tenía como un presentimiento, estuve a punto de volver. Tal es así que me bajo una parada antes, porque estaba tan distraído en ese pensamiento que casi me bajo antes. Dije, no, pero volver hasta ahora ya es una locura. No, me quedo acá y voy mañana después del almuerzo, porque la idea es que yo almorzara en la casa de mis padres ese día. Y bueno, me fui a la casa de mis padres, me fui a dormir y a la mañana siguiente me encuentro con la noticia, ¿no? Si yo hubiese ido con ellos dos, hubiese muerto con ellos dos. Hubiese sido asesinado también. Sí. Padre, eran muy populares los sacerdotes, incluyéndose usted, en su comunidad por esos días. No, no era una comunidad popular, es decir, que salían en los diarios, que salían en la radio y en la televisión. Sí era una parroquia con mucho movimiento juvenil y se destacaba por eso, con muchos grupos de jóvenes, grupos misioneros. El párroco, el padre Alfie Kelly, era una persona muy activa, muy conocida también ahí en la arquidiócesis por su actividad pastoral. Y era una parroquia, bueno, conocida sobre todo, la arquidiócesis de Buenos Aires está dividida en 4 vicarías, son 4 vicarías episcopales. Muy conocida en esa vicaría episcopal, ¿no? Algunos de los jóvenes prestaban servicio a nivel de la pastoral del decanato y de la vicaría, entonces era una parroquia que tenía su presencia. Pero no es que fueran padres así popularmente conocidos, ¿no? ¿Y usted piensa que las homilías, la pastoral, toda la integración con la juventud y con la comunidad, en algún momento pudo tener un eco importante dentro de no solamente Buenos Aires, sino en el país? Yo creo que incomodó a los que estaban más cerca y escuchaban, ¿no? Sobre todo a la gente que estaba muy ligada a los militares o defendía, digamos, lo que los militares estaban haciendo. Entonces yo creo que causaba así como cierto rechazo. Claro, es decir, cuando se denuncia que atentar contra la vida de una persona no es evangélico, el que está atentando contra la vida de una persona se siente cuestionado. Claro. Cuando se anuncia que nadie tiene derecho a torturar a nadie, el que está torturando se siente cuestionado, ¿no? Y muchas veces el cuestionamiento no genera arrepentimiento, sino que genera odio, Entonces yo creo que lo que hubo fue, bueno, odio por un lado y por otro lado la intención de silenciar a la iglesia, ¿no? Claro, padre, pasa esa noche, usted definitivamente no decide devolverse a la parroquia, ya por lo que nos ha contado, va a su casa, madruga y se encuentra con esa gran noticia. ¿Qué siente en ese momento cuando usted sabe que no es uno de ellos? Yo en ese momento me costó mucho aterrizar en la realidad. Yo no lo podía creer. Yo no podía admitirlo. Cuando me llaman por teléfono me dicen, mirá, te tenemos que dar una mala noticia, ¿por qué no te sentás, así la recibís tranquilo? Yo, no, díganme qué pasó, yo estaba ansioso por saber. Dice, no, entró gente rara a San Patricio. Gente rara. Sí, dice, y hubo disparos. Yo pensé, entró un loco en la misa de la mañana y disparó. Dice, y hay muertos. Muertos, digo, pues yo los conozco, sí, los conoces bien. Dice, sentate. Y ahí cuando me empiezan a decir los nombres, eran mis 5 hermanos, ¿no? Yo no entendía nada, porque realmente era una época de persecución, era una época difícil, pero nunca pensamos una cosa así, ¿no? Además, es un hecho insólito, es decir, nunca una comunidad en Argentina había sufrido una persecución de esa manera, que toda una comunidad sea asesinada. Es un crimen comparable a la comunidad de los jesuitas en El Salvador, ¿no? Son los 2 casos donde 2 comunidades enteras son asesinadas, ¿no? 2 casos muy similares. Yo no entendí realmente lo que estaba pasando, me piden que por favor no vaya, que no me acerque, pero yo quise ir, me demoré porque me fui a otra parroquia que nosotros tenemos para que alguien me acompañara, bueno, ahí llegué más tarde, pero yo no podía entender. Realmente yo acepté el hecho cuando llegaron los cadáveres y ayudé a cambiar los cadáveres. En ese momento me di cuenta que realmente ese hecho era real, Y así todo, había como una negación interior, ¿no? Yo diría que no lo podía aceptar. Pasé esa noche, vino la misa el día siguiente, la misa me parecía estar viendo, yo estaba en la misa y era como estar viendo una película, ¿no? Esto no es real, estar en un sueño. Recién cuando fuimos a enterrar, porque 3 de los sacerdotes fueron enterrados en un cementerio, que es donde los padres palotinos
que venían de la provincia irlandesa tienen un sector del cementerio. Otro de los seminaristas fue enterrado en San Antonio de Areco porque su padre estaba enterrado en ese cementerio, y otro de los seminaristas, Salvador, en un cementerio próximo a la ciudad de Buenos Aires porque su familia era vecina de ese cementerio. Entonces acompañé a Salvador porque era el que yo más conocía, éramos amigos. Cuando terminamos de enterrar a Salvador y me quedé solo, me di cuenta de lo que había pasado, ¿no? Ahí caí en la cuenta, ¿no? Y necesitaba como que, bueno, vivir esto desde la fe, ¿no? ¿Por qué Dios había permitido esto? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué nos quería decir Dios? ¿Por qué yo no había estado ahí? ¿No? Es un hecho muy, muy difícil. Yo tenía que estar con ellos, fue totalmente... sentir como que hubo algo que me condujo a no estar, ¿no? Y una plena conciencia de que, bueno, ellos eran muchos más santos que yo, y eso no lo digo por falsa humildad, sino porque realmente estoy convencido, eran hombres entregados, ¿no? Y alguien me preguntó si alguna vez me cuestioné el por qué, y yo le decía, mira, es muy difícil responder el por qué, sí el para qué. Si Dios no quiso que yo esa noche muriera, es porque quería que yo siguiera prestando mi servicio al reino desde otro lugar. Ellos lo prestaron desde el lugar del testimonio del que derrama la sangre, yo lo tenía que seguir prestando desde otro lugar, mantener viva la memoria de esto que había sucedido, mantener vivo el testimonio de estos 5 testigos de la fe, y también, por la fuerza de ellos, seguir preparándome al ministerio, a la vida consagrada, y poder servir a Dios, y realmente enriquecidos con lo que fue la vida y la entrega de ellos, ¿no? Yo lo que sé es que tengo que intentar ser fiel a Dios y al Evangelio, intentar tener esa libertad que ellos tuvieron para ser fieles a Dios antes que a los hombres, ¿no? Ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Obediente antes que los hombres. Estamos con el padre Rodolfo Capalosa, él es el párroco de Santa Isabel de Hungría, y estamos acá entrevistándolo acerca de los hechos ocurridos en San Patricio, en Buenos Aires, Argentina, en 1976, cuando 5 personas perdieron la vida. 3 sacerdotes y 2 seminaristas fueron vilmente asesinados en esta época, y hoy la Arquidiócesis de Miami está haciendo una serie de programas y ha querido invitar al sacerdote que esa noche no estuvo, esa noche por cosas de Dios, por cosas del destino, simplemente no estuvo entre esas 5 personas, y hoy está aquí contándonos la historia aquí en estos hechos, aquí en Radio Paz. Ya venimos con ustedes después de esta pausa. Él siempre ha estado presente, en cada deseo, en cada tragedia y en cada triunfo. Él siempre ha estado aquí. Ahora es tiempo de estar presente para Él, y con nuestra ayuda usted puede lograr que sus días sean tan personales y confortables como lo ha sido sus vidas juntos. Visite catholichospice.org o llame al 800-533-3933. Siempre contigo. Muy bien, y continuamos con todos ustedes en compañía del padre Rodolfo Capalosa, quien es párroco de Santa Isabel de Hungría, en Buenos Aires, Argentina, y por estos días nos acompaña en la Arquidiócesis de Miami, y aquí Radio Paz pues está haciendo este programa especial con motivo de lo ocurrido en 1976 en San Patricio. Padre, siguiendo con este importante tema, ¿cómo continuó su vida después de este lamentable hecho? ¿Qué sucedió ahí con usted como sacerdote? Bueno, yo seguí haciendo mi postulantado. Fue como una reopción por ser palotino. En aquel momento, bueno, la duda que se sembraba era grande. Yo nunca tuve duda con respecto a ser sacerdote, pero después de lo acontecido uno, bueno, se preguntaba cómo seguir, porque esa era mi comunidad de pertenencia, era la comunidad de formación. Yo entré a los palotinos porque los conocía a ellos. Seguir en los palotinos significaba, bueno, comenzar a convivir con una comunidad más amplia que yo mucho no conocía, ¿no? Pero experimenté que Dios me confirmaba en el llamado a ser palotino, así que seguí en la comunidad como postulante. Al año siguiente entré al noviciado en Argentina, hice el noviciado todo el año 77, fueron tiempos de mucho miedo,
porque bueno, lo que le sucedió a ellos también nos podía suceder a nosotros. Yo digo que fue un tiempo muy marcado por la acción de la gracia, ¿no? Yo experimenté en aquel momento cómo a veces en momentos de la vida hay una fortaleza que no brota de la propia estructura de la personalidad, ¿no? Es una fortaleza que viene de afuera, que viene de lo alto, o que viene de adentro, pero viene del espíritu, ¿no? Que es la gracia de Dios. Dios da gracias especiales para que podamos enfrentar situaciones especiales, ¿no? Y que muchas veces son independientes de hasta de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de nuestras posibilidades o capacidades humanas, ¿no? Esa es la experiencia de la gracia, ¿no? Una acción de Dios que te sostiene más allá de tus debilidades. Y bueno, sentí muy fuertemente el miedo por un lado y por otro lado esa fortaleza de Dios que me permitió seguir, hacer el noviciado, continuar perseverando en la comunidad. Y bueno, hice mi profesión como nosotros como consagrados, tenemos las profesiones religiosas, hice mis primeras promesas por un año, que siempre se hace primero por un tiempo temporal hasta que se hacen las perpetuas. Y cuando hice mi primera profesión, fui a estudiar a Brasil. Nosotros en Brasil tenemos, en aquel momento era un instituto de teología, ahora es una facultad de teología. Fui a estudiar teología y viví 4 años en Brasil. Padre, luego de este hecho, ¿queda en el olvido este acontecimiento tan nefasto o representa algo para la historia muy fuerte, no solamente dentro del clero, sino entre toda la comunidad de Buenos Aires? En algunos pudo haber quedado para el olvido, otros habrán querido olvidar voluntariamente, pero para muchos de nosotros ha quedado tremendamente marcado en nuestra vida, ¿no? Y es un hecho, todos los años tenemos la misa recordatoria. Hubo años incluso con momentos así muy especiales, como a una procesión, se le puso el nombre a una calle cercana a la parroquia de Mártires Palotinos, se inauguró un monumento de los palotinos. Yo creo que en muchos hay una memoria viva, hay un equipo de laicos que está trabajando muy bien en recabar testimonios, en ir conformando todo lo que es el archivo histórico. Uno de estos laicos es el vicepostulador de la causa, porque se ha presentado la causa por la beatificación, y me parece que bueno, hay un grupo de gente, de laicos, de sacerdotes, que queremos mantener la memoria viva, ¿no? Padre, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y bueno, bienvenido nuevamente a Miami y por supuesto a la Arquidiócesis de Miami. Muchísimas gracias, me he sentido muy cómodo y gracias por hacer presente este acontecimiento que nos enriquece como iglesia. El párroco de Santa Isabel de Hungría en Buenos Aires y aquí compartiendo con nosotros en este programa de Radio Paz. Dios los bendiga a todos ustedes y hasta un próximo programa.